noches. El propósito de hoy es acabarnos el capítulo 20. El capítulo 20 se enfoca en mencionar las condenas o la paga de los pecados mencionados tanto en capítulo 18 como el capítulo 19. En el capítulo 18 vimos que se registran todas las relaciones personales ilícitas, incluyendo relaciones sexuales. En el capítulo 19 demanda santidad y se establecen otro tipo de prohibiciones. En este capítulo 20 se habla de las consecuencias de rechazar la santidad que Dios demanda en el capítulo anterior y se especifica puntualmente cada uno de los casos mencionados en el capítulo 18 y en el capítulo 19 y la manera en que deberán ser condenados. Empezamos, versículo 1 al 3, dice: el Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: todo israelita o extranjero residente en Israel que entregue a uno de sus hijos para quemarlo como sacrificio a Moloc será condenado a muerte. Los miembros de la comunidad lo matarán a pedradas. Yo mismo me pondré en contra de ese hombre y lo eliminaré de su pueblo, porque al entregar a uno de sus hijos para quemarlo como sacrificio a Moloc, profana mi santuario y mi santo nombre. Bueno, aquí se especifica, ya se nos había dicho que era pecado, ¿verdad? Que estaba prohibido. Ahora nos dice qué pasa con el que lo haga. Deberá ser apedreado por todos, ¿verdad? Ser condenado a muerte, apedreado por todos. Dice el comentario Hélicos, la lapidación, o sea, apedrearlo, fue la primera y más severa forma de pena capital entre los hebreos, siendo las otras tres quemar, decapitar y estrangular. Entonces se aplicaban la pena de muerte con lapidación, o sea, pedradas, quemado, decapitado o estrangulado. Dice: lo eliminaré de su pueblo, porque al entregar a uno de sus hijos para quemarlo como sacrificio a Moloc, profana mi santuario y mi santo nombre. Santuario es el lugar donde Dios habita y su santo nombre pues es su gloria, ¿verdad? Cuando alguien que se dice israelita entrega a uno de sus hijos como sacrificio a Moloc, dice Dios, hay problema en que esa persona esté en el lugar donde yo vivo, el santuario entre los israelitas, y hay problema por lo que afecta, es decir, porque en lugar de glorificar a Dios, mancilla la gloria de Dios, mancilla el nombre de Dios. Dice el comentario Hélicos: estas mismas personas, después de haber sacrificado a sus hijos a Moloc, se presentaban en el santuario para adorar a Dios. Vamos a leer Jeremías 7, 9 al 11. Dice: roban, matan, cometen adulterio, juran en falso, queman incienso a Baal, siguen a otros dioses que jamás conocieron y vienen y se presentan ante mí en esta casa que lleva mi nombre y dicen: estamos a salvo, para luego seguir cometiendo todas estas abominaciones. ¿Creen acaso que esta casa que lleva mi nombre es una cueva de ladrones? Pero si yo mismo lo he visto, afirma el Señor. Entonces, Dios está diciendo, aparte de que ya sabemos y está en los 10 mandamientos, ¿verdad? No asesinarás. Aquí estás asesinando a tu hijo, pero Dios no nada más especifica que obviamente eso ya está prohibido, sino lo que implica para un israelita que haga eso, ¿verdad? Es totalmente inconsistente, incongruente. ¿Cómo pudiera ser que alguien haga eso y luego vaya, ofrezca sus sacrificios a Dios y digo, estoy en paz, estoy seguro, Dios me perdonó, y luego lo sigues haciendo? Son personas que, digamos, buscan, como sucede mucho hoy en día, hacen lo que ellos quieren, lo que les parece mejor, pero luego acuden a la iglesia como que sienten que eso los limpia, los baña, y luego se regresan a hacer otra vez su mugrero, ¿verdad? Sus rebeldías. Eso es absurdo, eso no es lo que funciona. No se trata de venir a cumplir un ritual. Ni siquiera los rituales que se hacían en la ley de Moisés servían como tal cosa simplemente por hacer el ritual, ¿verdad? Y luego cuando se habla de la lapidación, había reglas, se tenía que hacer fuera del campamento y los testigos tenían que ser los primeros en apedrear a las personas. Por ejemplo, vamos a Levítico 24, versículo 13 y 14. Dice: entonces el Señor le dijo a Moisés: saca al blasfemo fuera del campamento. Quienes lo hayan oído impondrán las manos sobre su cabeza y toda la asamblea lo apedreará. Digo, vamos a estudiar esto más adelante, pero el punto aquí importante es que dice: saca al blasfemo fuera del campamento. Y luego allá fuera del campamento lo apedrean, ¿verdad? Luego en Deuteronomio 17, versículos 6 y 7, dice: por el testimonio de 2 o 3 testigos se podrá condenar a muerte a una persona, pero nunca por el testimonio de uno solo.
Los primeros en ejecutar el castigo serán los testigos y luego todo el pueblo. Así extirparás el mal que está en medio de ti. Entonces tenías que sacarlo fuera del campamento y luego los primeros que tenían que ejecutar la condena eran los que lo habían visto, ¿verdad? Los que habían atestiguado. En el caso de ofrecer sus hijos a Moloc, los testigos tendrían que ser los que obviamente darían su testimonio en el juicio, de manera que si eran más de dos o más de uno, dos o más, sería condenado a muerte. Y no acaba la tarea del testigo ahí. El testigo tendría que ser el primero que ejecute la condena. Así que, según el comentario de Ellicott, de lo que se hacía durante el segundo templo, se obtiene este modo de ejecutar la sentencia. Fíjate, lo voy a leer así tal cual. Dice, en el camino del tribunal de justicia al lugar de la ejecución, un heraldo precedía al criminal exclamando, fulano de tal está siendo sacado para ser apedreado por este y este crimen, y tal son los testigos. Si alguno tiene que decir algo que pueda salvarlo, que se presente y lo diga. Eso es después del juicio, ¿verdad? Ya lo condenaron, ahora lo tienen que trasladar afuera del campamento, como dice la Escritura, y mientras lo van llevando afuera del campamento, alguien tenía que ir diciendo públicamente quién es la persona acusada, de qué se le acusó, y si hay alguien que pueda decir algo para salvarlo, que lo diga. Tiene la oportunidad nada más desde que salen del tribunal hasta que llegan al lugar donde va a ser apedreado. Dice, al estar a 9 metros, obviamente aquí yo estoy convirtiendo de otras medidas, entonces aquí es aproximado, al estar a 9 metros del lugar de la ejecución, se le amonestaba públicamente a confesar sus pecados. Cerca de 4 metros era desnudado, excepto una ligera cubierta alrededor de sus lomos. Después de atarle las manos, lo subían sobre un andamio de aproximadamente el doble de la altura de un hombre, y ahí se le daba misericordiosamente vino mezclado con mirra para aliviar el dolor de la ejecución. Y desde aquí, uno de los testigos lo empujaba hacia abajo con gran violencia, de modo que cayera de espaldas. Si la caída no lo mataba, el otro testigo le arrojaba una gran piedra en el pecho. Y si esto no lo mataba, toda la gente que estaba cerca lo cubría con piedras. Luego el cadáver era clavado en la cruz y luego quemado. Después los familiares, o sea, del ejecutado, visitaban tanto a los jueces como a los testigos para demostrar que no les tenían odio y que la sentencia era justa. Fíjate el proceso. Ahora, yo digo, ¿cómo llegaron a esta conclusión, verdad? Si tú partes de lo que dice la Escritura, que debe morir a pedradas, ¿cómo deducieron todo este método que ellos hacían, verdad? Entiendo que digan, lo vamos a ir a ejecutar afuera del campamento, como dice la Escritura, y que pregonan lo que sucedió por si alguien tiene información que lo libre, ¿verdad? Hasta ahí no le ven ningún problema, pero luego cuando llega, un testigo tiene que empujarlo para que caiga de espaldas a ver si se muere. Si no se muere, una gran piedra en el pecho. Si no se muere, entonces todos lo apedrean. Y digo, terminan apedreándolo, ¿verdad? Pero el soltar la enorme piedra sobre él y dejarlo caer de espalda no viene en la Escritura. ¿Por qué hacen eso? No lo sé. Dice también el comentario de Ellicott, no pocas veces, sin embargo, la multitud excitada recurría a la lapidación cuando deseaba infringir justicia sumaria. ¿Qué es la justicia sumaria? Es la manera en que ejecutas una condena sin seguir el proceso, o sea, de manera expedita, ¿verdad? Rápido. ¿Qué es lo que vemos que narra la Biblia? Dice, esta descripción explica por qué los judíos le dijeron a Cristo que había que apedrear a la mujer y por qué él respondió a sus acusadores que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Cuando dice Jesús, el que esté libre de pecado tire la primera piedra, no es a ver quién quiere ser el primero en tirarla, ¿verdad? Como podríamos interpretarlo. Pero con el procedimiento que se seguía, Jesús está diciendo, ¿quién de los testigos va a ser el primero? Si tu conciencia no te acusa y tú atestiguaste lo que sucedió con esta mujer, porque se supone que le llevaron a Jesús diciendo, sorprendimos a esta mujer en adulterio. Se supone que los que están ahí son testigos. Y Jesús está diciendo que los testigos que no tienen el mismo pecado que esta mujer, porque no puedes condenar a alguien si tú mismo estás en esa situación, si los testigos no tienen ese mismo pecado, que inician la sentencia, que arrojan la primera piedra. Está hablando de los testigos y nadie pudo, todos se retiraron. ¿Qué implicaba eso?
que todos habían cometido adulterio también. Fíjate la condición de las personas, incluyendo los fariseos y maestros de la ley que le llevaron a esta mujer a Jesús. Tampoco ellos apedrearon. Ya sea, si ellos eran testigos, sabían que habían cometido el mismo crimen, y si no, pues no podían haber iniciado, porque no había testigos para acusar a la mujer, que eso es lo que el Evangelio en Juan capítulo 8 dice, ¿verdad? ¿Dónde están los que te acusan? Pues ni yo te acuso. Está diciendo que los testigos se fueron, y para poder aplicar la pena de muerte tenía que ser 2 testigos cuando menos. Entonces, este proceso nos ilustra un poco qué sucedió en los tiempos de Jesús en el caso de la mujer adúltera, y luego si vemos el comentario, Jamieson Fausset Brown nos narra este mismo proceso, pero proporciona otra información. Dice, los criminales que estaban condenados a ser apedreados eran conducidos con las manos atadas fuera de las puertas a una pequeña sima donde se colocaba una gran piedra en el fondo. Cuando se acercaban a 5 metros del lugar, se les exhortaba a confesar para que por la fe y el arrepentimiento sus almas pudieran salvarse. O sea, no era para librarlos de la condena, sino para que se arrepintieran antes de morir por si Dios decidía salvarlos. Dice, cuando se acercaban a 2 metros, los dejaban casi desnudos y recibían una bebida estupefaciente, lo que el otro comentario nos dijo que era vino mezclado con mirra, ¿verdad? Dice, durante lo cual los testigos se preparaban despojándose de sus prendas exteriores para ejecutar la sentencia capital que la ley les obligaba a hacer. El criminal, colocado al borde del precipicio, era empujado hacia atrás, de modo que cayera desde la altura perpendicular sobre la piedra que estaba abajo. Si no moría por la caída, el segundo testigo, arrojaba una gran piedra sobre el pecho. Y luego el pueblo, que eran los espectadores, se abalanzaba con piedras, completando la obra de muerte. ¿Te fijas? Es en esencia el mismo proceso, pero nos da más detalles. El comentario de Licos dice que lo empujaban a ver si se moría por la caída. Aquí dice, ponían una gran piedra abajo. Y al empujarlo y caer sobre la piedra, esperaban que se desnucara, ¿verdad? Que muriera. Si no, arrojaban la gran piedra. ¿Desde dónde tenían que arrojar la gran piedra para matarlo? Seguramente desde donde lo aventaron, porque la intención es matarlo, ¿verdad? Y si no se moría, entre todos lo apedreaban. Ahora, vamos a Hechos 7, 57 al 60. Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él. Lo sacaron a empeñones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, este oraba, Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. ¿Cómo murió Esteban? Lapidado, ¿verdad? Ahora, si lo sacaron fuera de la ciudad, todo parece indicar que siguieron el proceso. ¿Cómo fue que todos terminaron apedreando a Esteban? ¿Qué significa? Que si siguieron el proceso, pusieron la piedra, arrojaron a Esteban y quedó vivo. Arrojaron la gran piedra sobre Esteban y seguía vivo. Y entonces entre todos lo apedrearon. Y Esteban dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Lo que padeció Esteban hasta que murió. Y eso no está registrado literalmente en la Biblia, pero sigue el proceso de la tradición que se nos indica, ¿verdad? Entonces nos da más información sobre cómo sucedía esto, ¿verdad? Con la adúltera, Juan 8, 3 al 9, los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús, Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo, pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. Entendemos por qué la quieren apedrear. Ahorita en el capítulo 20 vamos a ver que esa es la condena para la adúltera, pero no nada más la mujer moriría, también debía morir el hombre, y no llevaron al hombre, nada más llevaron a la mujer. Eso es lo que pide es los testigos que estén libres de ese pecado, que arrojen la primera piedra, y nadie lo pudo hacer, puros adúlteros, ¿verdad? Pero dispuestos a ejecutar a la mujer.
Así que podemos darnos una idea de lo que sucedía y imagínate qué implicaría que alguien se arriesgue a ser adúltero sabiendo lo que le va a pasar. ¿Qué clase de persona dice, sí, hombre, lo voy a hacer, al cabo nadie me va a ver, sabiendo que si lo ven, lo matan a él y a ella? ¿Qué clase de persona fija en su mente hacer eso a pesar de que le va a costar su vida? ¿Y qué se sentiría ser parte del pueblo y ver que le van a aplicar eso a un familiar tuyo, a tu hijo, a tu hermano? Y que según el proceso, después de que se ejecute la sentencia, los familiares tienen que ir con los jueces y con los testigos a mostrar que no hay ningún rencor porque consideran que la sentencia fue justa. ¿Cuál es el compromiso de todo el pueblo de que esto se ejecute? Era algo muy serio y como quiera había adúlteros, ¿verdad? La gravedad de la condena no tiene la capacidad de evitar el pecado. ¿Quién querría ser expuesto a semejante castigo? Pues se supone que nadie, pero como quiera lo hacían. Eso ilustra la naturaleza pecaminosa del hombre, ¿verdad? No importa cuál sea el precio a pagar, están dispuestos a hacerlo. Regresamos a Levítico 20. Levítico 20, 4 al 5. ¿Qué pasa si los miembros de la comunidad no aplican la condena? Dice, si los miembros de la comunidad hacen caso omiso del hombre que haya entregado a alguno de sus hijos a Moloc y no lo condenan a muerte, yo mismo me pondré en contra de él y de su familia. Eliminaré del pueblo a ese hombre y a todos los que se hayan prostituido con él siguiendo a Moloc. Es decir, si la comunidad se niega a ejecutar la sentencia, Dios mismo se va a encargar de hacer justicia con todos los involucrados. Y cuando usa esta analogía, se han prostituido con él, nos hace ver cómo Dios compara la idolatría con la prostitución. ¿En qué consiste la prostitución? En que una mujer o un hombre se entregue a cualquiera que pague el precio, ¿verdad? Si Dios está morando entre los israelitas, ¿por qué querrían ir a ofrecer a sus hijos a Moloc si Dios está con ellos? Porque ellos quieren algo que Dios no les da. ¿Pero por qué Dios no les daría algo? Santiago nos dice, piden y no reciben porque piden mal, piden para sus propios deleites. O sea que el hecho de que ellos moren en el mismo lugar que Dios no significa que se les concedía todo lo que pedían, ¿verdad? Entonces, como no podían obtener de Dios lo que ellos querían, iban a ofrecer a sus hijos a Moloc con tal de recibir lo que querían. ¿Qué es esto? Se están prostituyendo en ese sentido, ¿verdad? Si Dios no les quiso dar eso, ellos van y se entregan a quien paga el precio. Es la manera en que Dios nos comunica cómo percibe la idolatría, ¿verdad? Y lo que realmente está sucediendo. Luego dice que aplica lo mismo en el caso de adivinación, Levítico 20, 6 al 8. También me pondré en contra de quien acuda a la nigromancia y a los espiritistas, y por seguirlos se prostituya. Lo eliminaré de su pueblo. Conságrense en mí, sean santos, porque yo soy el Señor su Dios. Obedezcan mis estatutos y pónganos por obra, yo soy el Señor que los santifica. Y aquí otra vez la pregunta, ¿por qué alguien que mora en el pueblo de Dios quisiera ir a consultar a los que dicen poder revelarte el futuro? La nigromancia y los espiritistas son los que se supone tienen contacto con el más allá para traer la información al más acá sobre lo que va a suceder. Y Dios prohíbe que vayas, porque un israelita que vive en la presencia de Dios querría ir a consultar a un adivino, porque no quiere esperar a que Dios le revele las cosas o a que sucedan. Quiere adelantarse, quiere saber ya qué va a pasar o quiere saber ya qué está pasando. Y en lugar de obedecer a Dios y confiar en Él, busca una alternativa para obtener la información que no obtiene de Dios. Y también está comparado como prostitución. Te fijas cómo con tal de obtener lo que uno quiere, hace a un lado a Dios y busca la manera de obtenerlo. Esa es la esencia de todo pecado. En cierta manera, todo el pecado es negar lo que Dios ha dicho, o lo que Dios ha ordenado, o lo que Dios ha pedido. Es negar a Dios como la fuente de tu confianza, la fuente de tu seguridad, toda fuente de bien y de gozo que puedas recibir. Cuando pecas, estás cambiando, te estás prostituyendo.
Luego, pena de muerte por maldecir a los padres. Levítico 29. Si alguien maldice a su padre o a su madre, será condenado a muerte. Ha maldecido a su padre o a su madre y será responsable de su propia muerte. ¿Qué aplica aquí con maldecir? La palabra hebrea es kalal, despreciar, abatir, ser vil, maldecir. Comentario Benson, no se trata aquí de toda expresión perversa, sino de amargos reproches o imprecaciones. ¿Qué es una imprecación? Real Academia Española, proferir palabras con que se expresa el vivo deseo de que alguien sufra mal o daño. ¿Alguna vez maldijiste a tus padres? Seguro que sí, ¿verdad? Si fueses una israelita en los tiempos de Moisés, te hubieran matado. Ninguno estaríamos aquí. Era algo muy estricto, ¿verdad? Muy, muy estricto. Condenas para el adulterio o fornicación, Levítico 20, versículo 10 al 12. Si alguien comete adulterio con la mujer de su prójimo, tanto el adúltero como la adúltera serán condenados a muerte. ¿Y qué pasa en el registro de Juan capítulo 8 que le llevan solo a la adúltera? ¿Por qué no llevaron al adúltero? Porque si fue sorprendida en el acto, no incluyeron al adúltero. Ahí puedes ver que no estaban siendo justos, ¿verdad? La mujer no valía nada. El hombre, quizás, ahí se revela que podía librarse de esas cosas, pero la mujer no. Querían aplicarle pena de muerte a la mujer, pero no al hombre, que debió haber sido encontrado junto con la mujer si es que fue sorprendido en el acto mismo de adulterio. Para que veas cómo estaba de corrompido el sistema de la justicia en los tiempos de Cristo y desde antes, ¿verdad? Cuando dice tanto el adúltero como la adúltera serán condenados a muerte, no especifica de qué manera. Y dice el comentario de Helicos, de acuerdo con la tradición judía, cada vez que aparece la frase, ciertamente se le dará muerte, y aparece sola, denota muerte por estrangulamiento. No sé cómo concluyeron eso, ¿verdad? La Biblia no lo dice, pero así acordaron ellos. Si lees en la Biblia y no dice que a pedradas o quemado, como vamos a ver más adelante, y nada más dice que debe morir, ellos asumen que es por estrangulamiento. ¿Cómo le dirían los testigos ahí entonces? ¿Sería el testigo el que estrangulaba al acusado? No sabemos, pero estaría muy extraño, ¿no? Condena para la sodomía y la depravación. Levítico 20, 13 y 14. Si alguien se acuesta con otro hombre, como quien se acuesta con una mujer, comete un acto abominable y los dos serán condenados a muerte, de la cual ellos mismos serán responsables. Si alguien tiene relaciones sexuales con hija y madre, comete un acto depravado. Tanto él como ellas morirán quemados para que no haya tal depravación entre ustedes. Entonces, la sodomía, hombre con hombre, se pagaba con la muerte. No se especifica, según la tradición, estrangulados. Alguien tiene relaciones con hija y madre, es depravación. Ellos deben de morir quemados. ¿Cómo era esto? Comentario de Helicos, dice, como la Biblia, en ninguna parte establece el modo preciso en que debe llevarse a cabo este tipo de muerte. Las autoridades durante el Segundo Templo sostuvieron que debe ejecutarse de tal manera que el cuerpo quede exteriormente intacto por las llamas, porque cuando Dios infligió el mismo castigo a los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, los cadáveres de Nadab y Abiú estaban en perfecto estado de conservación. O sea, dicen ellos, no lo dice la Biblia, ¿verdad? Pero Nadab y Abiú fueron consumidos por fuego que Dios mandó, ¿verdad? Y que fueron retirados, ¿verdad? Y que sus mantos no estaban manchados, ni quemados, ni nada. Dicen ellos, los cuerpos de Nadab y Abiú estaban en perfecto estado, pero murieron quemados. Y ellos dicen, tenemos que hacer eso mismo. ¿Cómo haces que una persona muera quemada sin tener quemaduras en el exterior de su cuerpo? Dice el comentario de Helicos, para efectuarlo de esta manera, el criminal era puesto en estiércol hasta las rodillas, luego se ataba alrededor de la garganta un paño suave que contenía un paño duro en su interior, mientras que los dos testigos que habían asegurado su sentencia, o sea, que habían atestiguado en su contra, apretaban con 2 cuerdas su garganta hasta que el criminal abriera la boca. Luego se vertía plomo fundido en su garganta, quemándolo hasta la muerte.
Dice, por lo tanto, la antigua versión Caldea lo traduce así: serán quemados con fuego, con plomo derretido en su boca. De esa manera dice, va a morir quemado, pero en el exterior queda intacto. Y dice, ¿a quién se le ocurrió eso, verdad? ¿Quién dijo, a ver, ¿cómo lo matamos? Se tiene que morir quemado, pero no debe quemarse por fuera. Ah, pues vamos a hacer esto. No tengo idea, ¿verdad? ¿Cómo es que llegaron a esa conclusión? ¿Qué tan confiable es esto que ellos aseguran que los cuerpos de Nadab y Abiú no mostraban nada de quemaduras en el exterior? Como para pensar, ¿cómo haces que una persona muera quemada sin que se queme por fuera? Me parece hasta malvado, ¿verdad?, que lo piensen de esa manera. Pero bueno, así lo hacían. Condena para el bestialismo, Levítico 20, 15 y 16. Si alguien tiene trato sexual con un animal, será condenado a muerte y se matará también el animal. Si una mujer tiene trato sexual con un animal, se les dará muerte a ambos y ellos serán responsables de su muerte. Pena de muerte para el bestialismo. Condena para el incesto, Levítico 20, 17. Si alguien tiene relaciones sexuales con una hermana suya, comete un acto vergonzoso y los dos serán ejecutados en público. Ha deshonrado a su hermana y sufrirá las consecuencias de su pecado. Muerte también. Si te fijas, prácticamente todo es pena de muerte, pena capital. Condena para los que tuvieran sexo en la menstruación de la mujer, Levítico 20, 18. Si alguien se acuesta con una mujer y tiene relaciones sexuales con ella durante su periodo menstrual, pone al descubierto su flujo y también ella expone el flujo de su sangre. Los dos serán eliminados de su pueblo. Sabíamos que todo contacto con sangre estaba prohibido, ¿verdad? Quedabas ritualmente impuro. Ahora se revela que si tienen relaciones sexuales en la menstruación, los dos deben de ser eliminados de su pueblo. No se especifica cómo, pero en la mayoría de los casos se refiere a la muerte. Luego menciona otros casos de incesto, Levítico 20, 19 al 21. No tendrás relaciones sexuales ni con tu tía materna ni con tu tía paterna, pues eso significaría la deshonra de un pariente cercano y los dos sufrirían las consecuencias de su pecado. Si alguien se acuesta con su tía, deshonra a su tío y los dos sufrirían las consecuencias de su pecado. Morirán sin tener descendencia. Si alguien viola a la esposa de su hermano, comete un acto de impureza. Ha deshonrado a su hermano y los dos se quedarán sin descendencia. Ahora veamos por partes. Cuando dice, si tienes relaciones con tu tía materna o paterna, deshonras al tío, ¿verdad? Y los dos sufrirán, dice el versículo 20, las consecuencias de su pecado. ¿Cuáles dos? Pues la tía y el sobrino, ¿verdad? Morirán sin tener descendencia. Y esto es primera vez que se menciona en el capítulo, ¿verdad? O mueren a pedradas, o mueren por fuego, o son condenados a muerte sin especificar, que se entendía como estrangulamiento. Y aquí dice, morirán sin tener descendencia. ¿Qué implica eso? ¿Cuándo se van a morir? Morirán sin tener descendencia es, no habían tenido hijos y al aplicar la pena de muerte ya no los tendrán, o morirán de viejos pero sin tener hijos, que también podría interpretarse así. Dice el comentario Benson, ambos serán separados rápidamente antes de que puedan tener un hijo por esa conjunción incestuosa. O, si esto parece un crimen menor que la mayoría de las mezclas incestuosas anteriores, por lo tanto el magistrado se abstiene de castigarlo con la muerte. Sin embargo, no tendrán hijos de una cama tan ilegal o sus hijos morirán antes que ellos. O sea, el comentarista dice, parece que no les aplican la pena de muerte, sino que los separan de inmediato para que no tengan hijos. O, como si siguieran juntos, pero no se les permite tener hijos, o que ellos se morirían antes de tener hijos, o que Dios los va a hacer estériles y no van a poder tener hijos. No se sabe, ¿verdad? Y no encontré una referencia a lo que se practicaba en aquel entonces. Pero se especifica, morirán y quedarán sin descendencia. En el contexto de lo que estamos estudiando, creo que no podríamos decir que morirán de viejos, ¿verdad? Porque se van a quedar estériles. Sino que aplicaría que se les pone la pena de muerte y por eso no van a tener descendencia. Pero surge el problema, ¿qué tal si ya tenía hijos uno de los dos? Ya no aplicaría de esa manera, entonces no queda claro. No queda claro. Y cuando dice en el versículo 21, si alguien viola a la esposa de su hermano, comete un acto de impureza, ha deshonrado a su hermano y los dos se quedarán sin descendencia. Dice, a ver, un hombre viola a la mujer de su hermano, ¿verdad? Y los dos se quedarán sin descendencia.
Pero ¿qué culpa tiene la mujer que fue violada, verdad? ¿Por qué recibiría un castigo la mujer que fue violada? La culpa es del violador. Y ya vimos que ya había leyes, que si un hombre violaba a una mujer y ésta demostraba que había hecho lo posible por librarse, de manera que demostraba que ella no había consentido esa relación sexual, moría el violador solamente, ¿verdad? Pareciera que aquí está cambiando la regla, pero no. Si vas al original, lo que la NBI traduce como viola a la esposa, en realidad la palabra hebrea es tomar. Toma como esposa a la mujer de su hermano. Lo que implica es que no hubo un acto de violación, ¿verdad? Sino que hubo un consenso. La mujer de su hermano, consciente en tener relaciones con él, lo toma como si fuera su esposa. Por eso los dos, dice, morirán antes, los dos quedarán sin descendencia. Es un castigo para los dos, lo que implica que los dos voluntariamente aceptaron. Por eso está en el grupo del incesto. O dices, me ha tocado escuchar personas que dicen, la Biblia dice muchas cochinadas. ¿Por qué? ¿No se supone que es un libro de Dios? ¿Por qué pone esas suciedades? No, la Biblia no está siendo sucia, es la gente la sucia. Y la Biblia registra lo que estas personas hacían y por qué estaba prohibiéndoles que hicieran semejantes cosas, ¿verdad? Me da mucha risa que dicen, no, nunca has leído la Biblia, ¿verdad? Porque no sabes todas las cochinadas que dice. Ni te imaginas. Sí, pero no es que la Biblia sea algo cochino. Era la gente. Y estas leyes eran porque las personas que estaban ahí, eso es lo que hacían. Ahora, varias de estas son aceptables en nuestro tiempo, ¿verdad? El adulterio, la fornicación, maldecir a los padres, son, creo, de las más comunes. He escuchado a distintas personas decir, alguno dijo, mi esposa tiene mucha suerte de que no le soy infiel. ¿Por qué? Porque todos lo hacen, decía. Todos lo hacen. ¿Por qué me he de aguantar yo si todos lo hacen? Y demandaba un mejor trato de su esposa, con la amenaza de que si no lo trata mejor, pues él va a hacer lo que todos los demás. Fornicación, se sienten orgullosos los jóvenes por hacerlo. Se burlan del que no fornica. Dices, ¿qué israelitas tan cochinos y lo que hacían? Estamos peor ahora. Estamos peor. No estamos muy lejos de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? ¿Qué pasaría si esas leyes siguieran aplicándose? ¿Cuántos muertos habría? Ahora, ¿simplemente el hecho de condenar a muerte al que lo haga funciona? No, no funciona. No es una ley lo que le da poder al hombre para cambiar. Es Dios quien regenera al hombre para que ya no haga estas cosas. Y si con semejante dureza en los castigos lo hacían, ¿cómo está la situación en nuestros tiempos? Donde es promovido, donde en las escuelas motivan a los muchachitos, regalándoles preservativos. ¿A qué nivel hemos llegado? Levítico 20, versículo 22 al 25, llamado a la santidad. Cumplan todos mis estatutos y preceptos, pónganlos por obra, para que no los vomite la tierra donde los llevo a vivir. No vivan según las costumbres de las naciones que por amor a ustedes voy a expulsar, porque ellas hicieron todas estas cosas y yo las aborrecí. Pausa. Está diciéndonos lo que le había dicho a Abraham, ¿verdad? La maldad del amorreo, el jebuseo, el eteo y todos esos eos. Se le dijo a Abraham, no ha llegado a su límite. Cuando llegue al límite, Dios los va a expulsar. Cuando la maldad de Sodoma y Gomorra llegó al límite, los destruyó. Antes, cuando la generación prediluviana, la maldad llegó al límite, Dios mandó el diluvio. Les dice, los voy a llevar a una tierra donde las naciones que viven ahí hacen todas estas cosas. No las hagan ustedes porque les voy a hacer lo mismo que a ellos y los voy a sacar de la tierra. Y fue lo que terminó sucediendo. Los israelitas terminaron siendo igual a Sodoma y Gomorra. Y eso está en el libro de Jueces. Sigo leyendo, versículo 24, pero ustedes les digo, poseerán la tierra que perteneció a esas naciones, tierra donde abundan la leche y la miel. Yo mismo se la daré a ustedes como herencia.
Yo soy el Señor su Dios que los he distinguido entre las demás naciones. Por consiguiente, también ustedes deben distinguir entre los animales puros y los impuros, y entre las aves puras y las impuras. No se hagan detestables ustedes mismos por causa de animales, de aves o de cualquier alimaña que se arrastra por el suelo, pues yo se los he señalado como impuros. Sean ustedes santos, porque yo el Señor soy santo, y los he distinguido entre las demás naciones para que sean míos. Fíjate la manera en que Dios explica. Dice, yo soy el Señor su Dios, los he distinguido entre las naciones. ¿Cuál es la palabra que describe el que Dios te ponga aparte? Dice Dios, yo los he santificado, ¿verdad? ¿Qué significa santificar algo? Ponerlo aparte para un uso especial. Dice Dios, yo los santifiqué a ustedes, los tomé como mi pueblo y los voy a poner en un lugar especial. Por lo tanto, ustedes sean santos. Oye, pues ¿no me santificó ya Dios? No, por eso es importante entender la palabra. Estamos hablando en sentidos diferentes, ¿verdad? Dios te santificó al momento en que te pone aparte, en el caso de los israelitas. Ahora tú sé santo, tú sé diferente. Yo ya te hice a un lado, ahora tú vive diferente a los demás. Pero no les da ninguna capacidad de hacerlo. Les da simplemente las leyes, lo que deben hacer, lo que no deben hacer, las recompensas y los castigos. Yo ya los separé, ahora ustedes sean diferentes. Y fracasan rotundamente. ¿Qué hace con la iglesia, con sus elegidos? Nos santifica, y dice Pablo, desde antes de la fundación del mundo, te eligió, te saca del mundo, te santificó, te regenera, te declara justo, inocente. Dios pone la justicia de Cristo sobre ti, te hace heredero del reino y luego te dice, sé santo, vive apartado de todo lo demás. Pero a nosotros nos da su Espíritu Santo. En la regeneración, la garantía de que estará con nosotros el poder de Dios para mantenerte alejado del pecado. A los israelitas les dijo, hazlo, si no te va a pasar así, ¿verdad? A nosotros no nos amenaza con lo que va a pasar. Nos dice, mi Espíritu Santo está en ti. Esa es la razón por la cual los hijos de Dios perseveran. Eso es lo que nos hace diferentes a los israelitas que no habían nacido de nuevo. Que nosotros recibimos al Espíritu Santo para poder hacerlo. Y ellos no. Sí, los que habían nacido de nuevo, por ejemplo, Moisés, Aarón, Josué, Miriam, son personajes claros, Caleb también, personajes que está muy claro que ellos habían nacido de nuevo. Seguramente había más. Ellos pudieron permanecer firmes. Todos los demás fueron consumidos. Todavía nos falta ver la rebelión de Coré y todo eso. Todos los israelitas que murieron en el desierto por el pecado, porque no quisieron alejarse de las cosas prohibidas, del pecado. Cuando ellos les dice, yo te santifiqué, ahora sé santo, fracasan completamente. La Biblia dice que nosotros, Dios nos disciplina. Él nos transforma para llegar a la imagen de su Hijo. Así que ninguno de nosotros debe de darse por vencido nunca. Nunca debe de pensar que porque ha pecado está desechado. Al contrario, hay perdón, hay restauración, para que sigas luchando contra ti mismo, para que no sigas la corriente de este mundo, por más normal que se vea, por más aceptable que sea por el mundo. Nosotros fuimos puestos aparte y debemos de vivir, como dice el apóstol Pablo, de manera digna, según el llamamiento que hemos recibido. Y por último, en el versículo 27, una condena más. Dice, cualquiera de ustedes, hombre o mujer, que sea nigromante o espiritista, será condenado a muerte. Morirá apedreado y será responsable de su propia muerte. Si te fijas, había dicho cuál era la paga para el que acudiera a ellos, ¿verdad? Pero no había dicho cuál era la paga del que aseguraba adivinar el futuro o tener contacto con el más allá. Entonces se aclara. Tanto el que va a consultarlos como el que dice que tiene la capacidad de hacerlo, ambos mueren, porque es desagradable a Dios. Entonces, dices, qué difícil vivir en esas reglas. Qué difícil desde
el que dice, ¿cómo voy o sea, piensa, ¿qué se requiere para que la gente participe en la lapidación? ¿Cuál es el nivel de sensibilidad que tienen? Digo, te puedes dar una idea clara de que la gente, al género humano en general, le es atractivo el morbo, ¿verdad? Yo lo puedo ver claramente en nuestra ciudad. Cuando hay un accidente se hace mucho tráfico, aunque el accidente no haya sido en la pista, ¿verdad? Si fue a un lado, se hace mucho tráfico. ¿Por qué? Porque todos quieren ver, ¿verdad? Y si está ahí el cuerpo tirado, hasta se bajan a grabar. ¿Por qué? Hay un interés en la naturaleza pecaminosa de ver esas cosas. Y vi un comercial español de eran dos muchachos que iban así, vieron un accidente y vieron que estaba el cuerpo tirado y se bajaron y se pusieron a grabar y empezaron a transmitir en vivo. Aquí estamos en este accidente, quiero que vean cómo quedó el cuerpo destrozado, y ahí están grabándolo y luego se toman selfies y se graban con el cuerpo. Están riendo y están publicándolo y viendo las reacciones, y luego le marcan al chavo y le dicen, tu mamá tuvo un accidente. Y él se queda pensando y ve el carro y ve el cuerpo y era su propia madre. Y entonces se pone a pensar en lo que estaba haciendo. Qué insensible. Y si es su propia madre, se pone a pensar por qué hace lo que hace, pero no le importa si es alguien más. Ahora piensa a la gente, a la multitud reunida, cuando alguien va a ser apedreado. ¿Cómo te imaginas que se portaba la gente? ¿Tú crees que estaban esperando todos que se muriera cuando cae de espaldas y ya? ¿O ya estaban listos con su piedra? ¿Te imaginas la actitud de las personas? Esperando a que llegue su turno para poder apedrear al que está ahí. ¿Cuál era la actitud de los que llevaban a la mujer adúltera? Estaban listos para apedrearla, aunque ellos hacían lo mismo. La depravación es muy grave en el género humano, muy grave. No estamos acostumbrados a ver ese tipo de cosas, pero si estuvieran, habría mucho morboso ahí. Se refleja la naturaleza humana, dice, son personas, o sea, qué barbarie, qué clase de personas hace eso. Sí, aquí no sucede lo mismo, pero es el mismo morbo, es la misma naturaleza pecaminosa. Yo no haría eso si estuviera ahí, por supuesto que sí, por supuesto que sí, porque somos todos hijos de Adán. La única forma de mantenerse alejado de eso es por medio del poder del Espíritu Santo en nosotros. Y la santidad es sinergia, ¿verdad? Yo me esfuerzo por morir a mí mismo, vivir para Dios. O sea, no hago lo que yo quiero, hago lo que Dios quiere. Y la Biblia dice que Dios pone el querer como el hacer. Es un esfuerzo mío y la obra de Dios en mí para que lo pueda hacer. Los israelitas no tenían eso. Y más adelante vamos a ver cómo, al igual que Sodoma y Gomorra, los israelitas van a tratar así al extranjero. ¿Cómo es que se permitieron tanto después de todo lo que Dios les dio y la sabiduría que les dio? Porque esa es la condición humana. Nada externo nos cambia, nada. Como Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de los cielos. Por más que seas bondadoso, por más que te pongas a leer la Biblia, por más que te congregues, de nada sirve si no has nacido de nuevo. Solo el nuevo nacimiento nos da la capacidad, por medio del Espíritu Santo en nosotros, de mantenernos alejados de estas cosas. Pero bueno, entonces nos da una idea de cómo eran las naciones a donde iban, cómo se estaban portando los israelitas también, y piensa en Moisés, que es el líder de todos ellos. ¿Cómo le hace Moisés para que todos estén dispuestos a seguirle, siendo como son? Más adelante vamos a ver que Dios le pide a Moisés, ya mátame, ya no quiero nada con este pueblo. Qué difícil es
guiar a una persona que no le interesa hacer lo correcto. ¿Lo has sentido? Obliga a una persona a hacer lo correcto a ver si puedes. Imagínate cuántas quejas, reproches, murmuraciones. Por eso cuando hace meses ya, no sé si ya vamos para el año, que nos acercamos a la Alianza de Pastores y los pastores se quejaban porque batallaban mucho con la gente y nosotros nos pusimos a pensar, qué grande es Dios que a nosotros, o sea, los ancianos, sí nos puso a pastorear ovejas. Digo, hay unas rejegas aquí como quiera, ¿verdad? Pero que ellos están tratando de pastorear cabras locas, cabras que se creen ovejas. No han nacido de nuevo, quieren hacer lo que ellos quieren, pero van a la iglesia a ver qué obtienen de Dios. A que les bendigas, a que les des palabras de prosperidad. ¿Cómo puedes pastorear a esa gente? Pero las ovejas de Cristo, dice la palabra, oyen su voz y le siguen. Ahí está el beneficio de predicar la Biblia. ¿Quién va a querer seguir escuchando? Solo las ovejas de Cristo. Y las cabras locas, ¿qué van a hacer? Se van a cansar tarde o temprano, porque no están recibiendo lo que buscan. Pero las ovejas de Cristo tendrán hambre. Y Jesús dijo, oirán mi voz y me siguen. Cuando un pastor predica la Escritura, las ovejas reaccionan. Y las ovejas, al escuchar la voz de su pastor, no el pastor que predica, el pastor de pastores, le siguen. ¿Qué tarea tan difícil le tocó a Moisés? ¿Qué tarea tan complicada le tocó a Josué, a Elías? Pero ahora en estos tiempos, a los hombres a quien se les haya encomendado pastorear las ovejas de Cristo, y aún así se batalla, dices, qué bendición. Porque solo hay que hablar de la Biblia fielmente y las ovejas obedecen. Y el que se pone loco, seguramente es una cabra, ¿verdad? Salta a la vista, es fácil detectarlo. Hay que estar agradecidos con Dios por lo que nos ha dado aquí en la congregación. Que podemos deleitarnos en la comunión entre los hermanos. Y que sí, siempre hay cabras locas y siempre va a haber, ¿verdad? Pero va a ser mucho más fácil detectarlas. Así que terminamos el capítulo, vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Nos queda poco para terminar Levítico. Quisiera que reflexiones sobre qué hubiera sido de nosotros si viviéramos en estos tiempos sin el Espíritu Santo. ¿Cómo serían nuestras vidas? No tendríamos vida ya, ¿verdad? ¿Cuán imposible es para los hombres morar con Dios? Y la Biblia dice que Dios mora en nosotros. Eso debiese ser más que sorprendente. ¿Cómo puede Dios, siendo igual de justo y perfecto, estar conmigo todos los días y yo soy pecador? Bueno, porque Él ya me declaró justo. Y Jesús pagó por mí. Y es imposible que Dios se deleite en mí porque soy malvado, pero yo estoy en Cristo. Y soy agradable a Él porque estoy en Cristo, no por mí. Aunque me esfuerce por hacer cosas buenas, mis cosas buenas siempre están acompañadas de pecado. Dios se complace en mí porque estoy en Cristo. Él mora en mí debido a Cristo. Él me tiene misericordia y me disciplina por lo que Cristo hizo. Así que no se trata de nosotros. No es sobre ti, no es porque te portas bien. Es Él, es Jesús. Él es el único que merece la gloria. Y por eso debemos estar agradecidos. Vamos a orar. Señor, gracias porque somos igual de malvados que los israelitas y aún así moras dentro de nosotros. Gracias, Señor, porque la misma naturaleza depravada que había en ellos, en los cananitas, está en nosotros. Pero nos has transformado internamente, Señor. Nos regeneraste. Nos diste nuevas motivaciones, nuevos deseos.
nuevos propósitos, Señor. Dependemos de ti. Seguimos en la misma carne, pero no estamos entregados a la carne. Gracias porque tú nos sostienes en nuestras debilidades, en nuestras fallas. Fallamos muchas veces, todos los días, Señor. Y si no fuera por lo que Jesús hizo, sería imposible que permanecieras en nosotros. Debimos ser consumidos por tu ira hace muchísimo tiempo, Señor, pero te plació perdonarnos. Para gloria de tu nombre, te plació regalarnos la justicia. Justicia que ninguno de los israelitas pudo obtener por medio de la ley. Tú nos la diste gratuitamente, Señor, solo porque así te pareció. Por eso, Señor, te rogamos que nos concedas vivir agradecidos, conscientes de la maldad que hay en nosotros y al mismo tiempo conscientes de la gracia que hemos recibido. Que podamos estar conscientes de lo peligrosa que es nuestra carne y de lo peligroso que podemos ser cuando nos dejamos llevar por nuestros deseos. Que ninguno de nosotros viva engañado pensando que es un buen hombre. Que ninguno se convenza a sí mismo de que hace las cosas bien. Señor, queremos hacer las cosas bien y sabemos que en todo lo que hacemos nos acompaña el mal, como dice el apóstol Pablo. Por eso te rogamos que nos des la capacidad de permanecer firmes en tu palabra, de ser obedientes a pesar de ir contracorriente, de permanecer firmes a pesar de lo que este mundo considera bueno y aceptable. Que podamos, Señor, ser claramente distintos al mundo. Tú nos santificaste, Señor, concédenos crecer en santidad. Que sea evidente para cualquiera que no somos de este mundo, que no somos como el mundo, que somos tuyos, Señor, y que a pesar de nuestros errores, hay evidencia en nosotros de que tú nos disciplinas, que tú nos enseñas, nos corriges, para que en todo lo que hagamos, Señor, el mérito sea tuyo. Que quede claro que no hay nada especial en nosotros. Tú eres el que merece la gloria. Tú eres el único digno de recibirla. Queremos, como Juan el Bautista dijo, Señor, que nosotros menguemos para que tú crezcas. Y cada vez sea menos nuestro deseo y más los tuyos. Cada vez sean menos nuestros anhelos, nuestros proyectos, sino los tuyos, Señor. Y cada vez más muramos a nosotros mismos para ser vivificados en ti. Enséñanos a gloriarnos en nuestras debilidades, Señor. A no compararnos con ningún otro hombre, solamente con Jesús, para que siempre quede claro que estamos muy lejos de la santidad que deberíamos de tener, para que no nos jactemos ni nos olvidemos, Señor, de dónde nos has sacado. Que no nos olvidemos, Señor, lo que merecemos, para que podamos vivir agradecidos por todo lo que tenemos, Señor, y por todo lo que has prometido darnos. Gracias por tus misericordias, gracias por la gracia que has puesto en nosotros y gracias por tus promesas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, pasemos a la sección de preguntas y respuestas. El día de ayer tuvimos nuestra sesión. No volveremos a tenerla hasta dentro de 2 semanas, si Dios lo permite. Hoy vamos a dedicar 15 minutos a responder las preguntas, si se ocupan los 15 minutos. Si la pregunta no tiene nada que ver con el tema, la paso al final. Empiezo a leer la primera, dice Hazel Ramírez: ¿es deshonra a los padres si sus hijos no los visitan o no les hablan por razón de evitar que ellos irritan a los hijos con críticas o intrigas en contra de ellos o de su familia, o sea, esposa o hijos, y sus hijos no quieren invitarlos ni hablar con ellos por razón que mucho hablan mal, sin ninguna razón congruente? Mira, el mandamiento de honrar a los padres no está condicionado a la manera de ser de los padres, pero honrar a los padres tiene que ver con darles un trato especial. No necesariamente significa que vas a tolerar lo que ellos quieran hacerte, ¿verdad? O que vas a tolerar injusticias o maltratos. Eso no implica la honra. La honra, como lo vimos hace algunas semanas, es acompañar a alguien del brazo, haciendo referencia a alguien de mayor edad a quien le ayudas a caminar, ¿verdad? Pero no estamos llamados a soportar que nos maltraten y todo con tal de estar ahí, ¿verdad? Porque también dice la Escritura que debemos de buscar la paz y la justicia. De manera que cuando nuestros padres son difíciles
y estar con ellos implica conflicto, también es sabio mantener una distancia prudente, sin olvidarnos de que debemos estar ahí para cuando lo necesiten, ¿verdad? Entonces, si tener relación con mis padres me lleva a ser un mal administrador de mi esposa y de mis hijos, entonces el orden bíblico es primero mi responsabilidad, mi relación con Dios, mi cónyuge, mis hijos, mi trabajo, el ministerio y luego lo demás. Si yo puedo tener eso en orden y honro a mis padres sin tener conflicto en esos niveles, no tengo ningún problema. Ahora, honrar a mis padres implica que voy a buscar ayudarlos, pero si estar teniendo comunión con ellos me va a generar problemas con mi esposa, con mis hijos, tengo que evaluar las prioridades que tengo, ¿verdad? Y puedo seguir honrándolos aunque no los frecuente, o yo tendría que visitarlos solo para evitar el conflicto con mi esposa o con mis hijos. Entonces, hay que dejar en claro que la honra es ese trato que le das por ser tu padre, aunque no tengas emociones o sentimientos agradables por tus padres. Porque hay personas que en lugar de sentirse amados por los padres, literalmente fueron odiados y repudiados. Y aún así, el mandamiento de honrarlos sigue vigente. Entonces, ¿cómo puede ser, por ejemplo, pensemos en un caso extremo, un hombre que abusó de sus hijos, tanto físicamente como sexualmente, ¿cómo puede un hijo de Dios honrar a un padre así? De la misma manera en que se nos dice que amemos a nuestros enemigos. Cuando tiene hambre, dale de comer. Cuando tenga sed, dale de beber, ¿verdad? Honrar a los padres no significa aprobar lo que ellos han hecho o estar de acuerdo con lo que hacen. Honrar a los padres no significa que es porque te trataron bien. Te pudieron haber tratado muy mal y aún así tenemos el mandamiento, ¿verdad? Entonces, se tiene que buscar este equilibrio en las responsabilidades que tenemos, en no abandonar a los padres, pero tampoco estar mal en cosas que tienen más prioridad bíblicamente por estar con ellos. Se tiene que buscar el balance. Si es muy difícil estar con tu papá y tienes más hermanos y quizás ellos no tienen el conflicto, bueno, tú tienes que buscar la manera de honrarlo si está en necesidad de proveerle, aunque tú directamente no se lo lleves. ¿Me explico? Tendrías que buscar la manera de mantener la paz al mismo tiempo en que los honras. Pero obviamente se tiene que analizar cada caso en particular para encontrar la mejor manera de hacerlo. Pero en ningún momento el honrar a los padres es condicionado a los padres. Es un mandato que se tiene que cumplir. Siguiente, también Jesús Ramírez, es considerado depravación también como en acción. La boca, cuando todos critican y juzgan la condición de alguien y hacen lo mismo. Es como apedrear, pero con la boca, y eso ocurre en las noticias de televisión. La depravación en términos bíblicos tiene que ver con un acto sexual fuera, o sea, en un extremo, ¿verdad? Y cuando nosotros hablamos en contra de alguien, la Biblia pone, hay calificativos o conceptos que describen eso. Por ejemplo, la murmuración es hablar en contra de alguien sin decirle a esa persona, ¿verdad? Si hizo algo mal, en lugar de ir a decírselo a él, se lo dices a alguien más. ¿Estás haciéndole daño? ¿Estás dañando su reputación? Sí. Pero la Biblia lo califica como murmurar y es pecado, ¿verdad? Ahora, yo puedo estar hablando de alguien y lo puedo hacer públicamente, es más, se lo puedo decir en su cara, pero si no tengo la evidencia de la acusación o de lo que estoy hablando, estoy juzgando hipócritamente. Y Jesús dijo que no debes juzgar a tu prójimo, o sea, tratar de quitarle la paja en el ojo de tu hermano sin quitarte la viga en el tuyo, ¿verdad? Tenemos que juzgar con justo juicio. Entonces, no puedes hablar de esos casos como depravación porque la Biblia específicamente los cataloga de otra manera. Y lo que se hace con la boca, ¿verdad? El difamar, podemos destruir relaciones, podemos destruir reputaciones, podemos terminar incluso con el trabajo de otra persona con lo que decimos. No cuenta como depravación, igualmente es pecado, ¿verdad? Y estamos llamados todos a juzgar con justo juicio. Está el proceso bíblico para hacer también juicio sobre alguien. Entonces, debemos tener cuidado de apegarnos a los procesos correctos. Pero cuando alguien dice, mira, yo hice algo malo, pero no se lo digas a nadie porque arruinas mi reputación, he visto que muchas personas caen en esa trampa. Sorprenden a alguien haciendo algo indebido y el que lo hace, o sea, el sorprendido, dice,
sí, yo lo reconozco, pero no le digas a nadie, porque si le dices a alguien, vas a arruinar la reputación. Vas a hacer que se hable mal del Evangelio si alguien se entera. Y se quedan las personas pensando, caray, digo o no digo, porque si digo voy a provocar mucho daño. Bueno, no te confundas. La Biblia es clara. Si peca, repréndele tú y él solos. Si te oye, ahí queda el asunto. Si no, trae testigos. Si no te oye, dilo a la iglesia. Y si no, expúlsalo. ¿Va a dañar cuando se entere? Sí. Yo que lo digo, ¿estoy provocando el daño? No, el daño lo provocó el que lo hizo. Yo estoy haciendo lo que Dios me manda al avanzar en el proceso, incluso a que llegue a ser público, si se sigue el proceso bíblico. Pero el que lo hace público no está haciendo el daño lo hace el que cometió tal pecado. Entonces, hablar de lo malo que alguien hizo, si se sigue el proceso bíblico, aunque expongas a la persona a la vergüenza, al vituperio, si es conforme al proceso bíblico, no estás haciendo nada malo. El que hizo lo malo es él. El responsable por la vergüenza, por que el evangelio sea pisoteado, es esa persona que lo hizo, no el que sigue el proceso bíblico. Así que no caigan en la trampa de que decir la verdad implica dañar a una persona. Si sigues el proceso bíblico, decir la verdad es lo correcto a pesar del daño. El que se preocupa es el que hizo el daño, ¿verdad? No tú que estás siguiendo el proceso bíblico. Siguiente, Talía TG. Buenas noches, pastor. ¿Cómo es nacer de nuevo? ¿Cómo es nacer de nuevo? Bueno, no hay un versículo que diga tal cual, pero hay muchas analogías y comparaciones que hace la Escritura. Por ejemplo, dice Pablo que nos despojemos del viejo hombre, que nos quitemos las vestiduras y nos arropemos con las vestiduras de Cristo. Pablo dice que ya morimos y que ahora vivimos en Cristo. Esto expresa un cambio radical en la persona. Cambia sus pensamientos, sus deseos, sus motivaciones, sus acciones, sus propósitos, sus anhelos. Ya no eres tú el centro de las cosas, ahora es Dios y lo que Él quiere. Ya no vives para complacerte a ti, como todo el mundo vive. Ahora vives pensando en agradar a tu Señor. Y eso se comprueba por cómo te comportas. Jesús dijo al árbol, lo conoces por sus frutos. Y cuando te equivocas, te arrepientes. No te puedes deleitar revolcándote en el lodo. Spurgeon lo explicaba así. Una oveja de Cristo podrá caer en el lodo, pero solo un puerco se revuelca en el lodo. La oveja de Cristo, nosotros cuando tropezamos, sí, nos ensuciamos, pero acudiremos al pastor, nos limpia y seguimos. En cambio el puerco está feliz en el lodo y se revuelca en el lodo y no le interesa dejar el lodo. De esa manera entendemos el nuevo nacimiento como la evidencia interna que se refleja externamente de una lucha constante contra mi pecado. Yo sé que peco, todos sabemos que pecamos, ¿verdad? Y cuando pecamos puede ser que el pecado sea agradable, pero después viene este sentimiento que Pablo explica en Romanos 8. Soy un miserable, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, verdad? Lo bueno que quiero hacer no lo hago, lo malo que no quiero hacer termino haciéndolo. Ese es el conflicto que el que ha nacido de nuevo experimenta todos los días de su vida. Y en ocasiones, sí, somos negligentes y nos olvidamos de la lucha interna, pecamos, pero la Escritura dice que Dios corrige y disciplina a todo el que recibe por hijo. Entonces, lo que se busca en una persona que nació de nuevo es lo que Jesús dijo: al árbol lo conoces por sus frutos. Las acciones de la persona no significa que no peca, sino que cuando peca hay arrepentimiento, ¿verdad? Y siempre está luchando con el pecado, nunca va a dejar de luchar hasta que te mueras. Entonces, esa es la manera en que entendemos cómo la Escritura habla de este cambio radical, de que ya moriste a ti mismo y ahora vives para Cristo. Eso es lo que representa el bautismo. Eres sumergido en agua como si fuese sepultado y eres sacado del agua como si resucitaras. La promesa de la resurrección apunta a que moriste a ti y ahora vives para Dios. Espero que quede claro. Si no, ahí está en la serie de fundamentos
toda la doctrina del hombre y del Evangelio, donde se explica con mucho detalle todo esto del nuevo nacimiento y el orden de la salvación. Siguiente, Ofelia Arroyo. Buenas noches, Pastor Hernán. En estos tiempos es malo ir a ver a los adivinos y oír a los horóscopos y a los que a los que predicen lo que va a pasar. Gracias, Dios le bendiga por la enseñanza. Saludos para usted y su familia. Un fuerte abrazo. Gracias. Sí, sigue siendo pecado, porque fíjate cómo Dios lo compara con prostitución, ¿verdad? Si tú conoces a Dios, ¿por qué querrías acudir a alguien que te revele el futuro? Cuando decimos, necesito que alguien me diga qué va a pasar, porque quieres estar en paz, estás dejando en claro que no confías en Dios, que tiene todo bajo control, ¿verdad? Por eso, estoy dispuesto a desobedecer a Dios para que alguien me diga lo que yo quiero, es la analogía de la prostitución. Dejas la Biblia, así como en la Biblia el Nuevo Testamento habla de Cristo y la Iglesia, en el Antiguo Testamento habla de Dios y su esposa, Israel, ¿verdad? Y cuando Israel se va con los ídolos, dice, está adulterando. Es como si en una unión matrimonial alguien por tener un beneficio va y se entrega a otra persona y luego pretende regresar como si nada pasara. Ese es el efecto de la prostitución. Se separa de la unión lícita para obtener un beneficio, ¿verdad? Eso es lo que sigue vigente ahora siempre que tratamos de encontrar una vía distinta a Dios para obtener lo que queremos. No necesitamos ir a consultar a divinos porque el futuro de nuestras vidas está en manos de Dios, ¿verdad? No tengo por qué checar los horóscopos, que dice, horóscopo, hoy conocerás el amor de tu vida, y dices, ese es un chiste, y si le dice a la esposa, hoy voy a conocer el amor de mi vida. ¿Por qué querrías que alguien te diga cómo te va a ir hoy si la Biblia dice, todo obra para bien, para aquellos que conforme a su propósito han sido llamados? No hay ninguna razón para el que confía en el Señor, no hay ninguna razón para que vaya a consultar ninguna otra fuente que no sea Él. Por eso sigue siendo pecado, aún en nuestros tiempos. Siguiente, Klauf dice nada más. Dice, buenas noches, pastor. Un primo mío se casó con la hermana de su mamá, o sea, su tía, y se siguen congregando. ¿Deberían ser expulsados? Y si tienen hijos, mira, no podemos seguir, en este caso, tendríamos que pensar en Corintios, 1 de Corintios, cuando dice Pablo, el hombre que tiene la mujer de su padre está haciendo un acto inmoral, ¿verdad? Y sabemos que eso está mencionado ante las relaciones sexuales ilícitas. Ahora, la iglesia en ese contexto, si pretende ser bíblica, partiendo de lo que dijo Pablo, dado que en el Nuevo Testamento no hay una prohibición así como Levítico 18, deducimos que si Pablo prohíbe que un hombre esté con la mujer de su padre, porque es una unión ilícita, y encontramos referencia a eso en Levítico 18, y ahí hay otras relaciones ilícitas, si te fijas, no es algo que aplique propiamente nada más a la cultura de Israel en ese tiempo, sino de manera general porque la vemos que la siguen aplicando en la carta a los Corintios. De manera que deducimos, sí, si está teniendo un tipo de relación incestuosa, lo que la Biblia prohíbe, la iglesia no debería permitir tales uniones, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si ya llegaron así? Si llegaron a la iglesia, no conocían de Dios, ya tenían esa relación, ahora están en Cristo y se dan cuenta que eso está mal, ¿cuál es el proceder? Ahí es una situación delicada que hay que analizar, porque la Biblia dice que todo aquel, o sea, quédate como fuiste llamado, dice la Escritura, ¿verdad? No procures desligarte. Entonces habría que analizar cada caso en particular a la luz de que lo que está prohibido y la instrucción bíblica de que cada uno quédese como fue llamado, y en el nuevo nacimiento todos tus pecados quedaron atrás, es algo que se tiene que considerar con detalle, ¿verdad? Porque no hicieron eso en plena rebeldía a Dios, conscientes en el nuevo nacimiento, por lo tanto es diferente. Y no porque hiciste algo antes de Cristo, ahora ya no pasa nada, ¿verdad? Entonces es una situación muy delicada que se tendría que analizar con profundidad y ver los posibles caminos y orar mucho a Dios para que te muestre qué es lo que deberías hacer. Así que sería muy negligente de mi parte darte una posible respuesta a este caso sobre cómo deben de proceder, porque tendría que analizarse con mucho cuidado.
Se acabó el tiempo, ¿verdad? Muy bien. Bueno, despedimos entonces la transmisión. Si Dios quiere, nos vemos este próximo domingo para seguir estudiando y perseveren. Aquellos que nos siguen en redes sociales, que no tienen una iglesia bíblica, no se desanimen. Aunque no tengas una doctrina, una iglesia con doctrina bíblica, eso no significa que estás solo. Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él te va a guiar a una iglesia bíblica o puede que empiece una iglesia bíblica cuando tú le enseñes a otros lo que has aprendido. Eso es lo que pasó en Árbol Plantado. Hemos visto que pasó en otras partes, así que no te desanimes. Mientras esperas, enséñale a otros lo que has aprendido. Tal vez ahí Dios empiece a mostrar el camino a seguir. Es todo. Nos vemos si Dios quiere la próxima reunión.